tocar el tema 2, Revolución y Guerra. Antes de pasar al tema, creo que debemos conmemorar la fecha con el paso a la inmortalidad de nuestra amada Evita, quien fuera la banderada de todos los humildes y la que realmente siempre puso en juego su piel, su pellejo, y puso en alto lo de la patria en otros, unos cuantos años atrás de que todos nosotros pudiéramos, por ahí algunos de nosotros, volcarnos a la política. Conmemorar a Eva y conmemorar también el 26 de julio el asalto al cuartel Moncada, que es otro hito en nuestra Latinoamérica, el comienzo o parte de los primeros pasos de lo que fue la Revolución Cubana, que nos marcó a todos y a todas en Latinoamérica y nos sigue marcando y sigue siendo un faro. Así que bueno, conmemorando estos dos hechos, le damos paso a ¿Quién tiene la radio prendida? ¡Apáguenla! ¿Quién está con la radio? Bueno. No. Hay un celu que está sonando, compa. Hay un celu por acá que está sonando muy fuertemente. Gracias. Bueno, compañeros, amigos, vamos a comenzar este segundo encuentro. Aprovechando esta introducción que hizo Ernesto, hoy se juntan dos fechas importantes para los que concebimos una patria grande y también para nuestra patria argentina. 70 años de la muerte de una mujer extraordinaria que marca un cambio, que se ocupó profundamente de la asistencia social, de completar la inclusión social que la legislación avanzada del peronismo no llegaba a cubrir, porque toda la labor del peronismo en el ámbito social hacia los trabajadores incluía a los trabajadores incorporados a la producción, pero quedaban ancianos, niños, jóvenes, los más pobres, y esos fueron incluidos a través de la Fundación Eva Perón, que encabezó Eva Perón. Evita, como pasó a la historia en el corazón de todo el pueblo argentino. Bueno, ven bien ahí, ¿no es cierto? ¿Se ve claro? Sí. Siempre me gustó esa combinación del color azul y el color amarillo. Porque siento como que tiene fuerza, tiene garra, tiene identidad, digamos. Por eso me he elegido acá como fondo. ¿Qué digan los próximos y los sandinistas? Este es el tema de hoy. Revolución y guerra. Y abarca desde 1810 aproximadamente a 1860. Es decir, acá empieza a construirse nuestra identidad nacional, tarea en la cual estamos. En el encuentro anterior, lo que hicimos fue revisar una metodología de la historia para tratar de romper prejuicios y algunos esquemas metidos culturalmente que no corresponden, a mi entender.
comprar una colección de libros de historia argentina y ver que comienzan, como dijimos, con la llegada de Solís al Río de la Plata, es una olímpica muestra de ignorancia de todo el periodo anterior, que calculamos casi en 40.000 años, de la vida y de la historia de nuestros pueblos originarios, como desaparecidos de la historia oficial, liberal. Pero además de muestra de ignorancia, es más que eso, es una intencionalidad. Porque decir que no existieron, ignorarlos olímpicamente, implica también una forma de legitimar la apropiación que se hizo de sus tierras en nombre de un puñado de terratenientes, a beneficio de un puñado de terratenientes. Mostramos cómo en el primer encuentro, cómo hay presencia actual de los pueblos originarios, cómo han sido protagonistas permanentes de toda nuestra historia, incluyendo el presente. Y hubo dos láminas que gracias a este equipo realmente extraordinario que difunde los videos, las fotos, creo que es el mejor equipo de los últimos 50 años. Realmente... Realmente podemos apreciar, hay dos láminas que me interesa destacar. Una, la que habla de las bases materiales que tuvieron nuestros pueblos originarios para alcanzar distintos grados de complejidad en su organización económica, social, política, etc. Interesante tener en cuenta aquellas cosas que facilitaron y otras que frenaron ese cambio, esa transformación. Y hay otra página muy interesante que habla de las causas de la derrota. Y lo interesante es que muchas de esas causas tienen vigencia hoy. Es decir, se encuentran vigentes para los pueblos que estamos en estas circunstancias de pelea, en donde nunca está escrito que la vamos a ganar, ¿eh? Está claro eso. Dentro de las hecatombes demográficas causadas por la invasión española a nuestro continente a partir de 1492, y es bueno eso definirlo de esa forma, invasión europea, no encuentro de dos mundos, porque para el otro lado fue genocidio y etnocidio. Bueno, creo que es bueno destacar aquellos puntos que caracterizaron ese genocidio y etnocidio que llevaron al exterminio del 90% de la población autóctona en los primeros 50, 100 años de invasión, y además, cuando se terminó la opción del saqueo, del pillaje, de robar los templos y los palacios de los pueblos originarios, hubo que empezar a explotar la minería, las plantaciones, y para eso se necesitaba mano de obra. Previamente se la había exterminado. Y se comete entonces otro genocidio y etnocidio gigantesco en África, trayendo en condición de esclavos a millones de africanos. El cálculo es que más o menos 8 millones de africanos fueron traídos acá violentamente, sacando por supuesto a la gente más joven, ¿no? Porque era para trabajar. Con lo cual se dejó un lastre a ese continente del cual nunca más pudo levantar cabeza hasta ahora. Y esto es bueno tenerlo en cuenta, por esto que yo decía de que no está en ningún lado escrito, de que el triunfo está garantizado. Por eso es interesante esa lámina que habla de las causas de la derrota y que las analicemos para ver su actualidad, inclusive ahora que nosotros nos estamos jugando muchos de esos elementos.
El otro tema del encuentro primero fue el colonialismo, que duró 300 años. Tenemos más de colonia que de país políticamente independiente. Y contra ese cuento rosa de que los europeos vinieron a civilizarnos y a evangelizarnos, cuando todo eso está en un contexto de una violencia atroz, lo que queda claro cuando lo vemos desde el lado de la economía es que el objetivo central durante 300 años fue canalizar las riquezas de América para llevarlas a la metrópolis europea. La organización económica, social, política, institucional que durante 300 años se fue elaborando tuvo solamente ese objetivo: el traslado de riquezas de nuestro continente a la metrópoli europea. Yo creo que la historia económica aporta justamente claridad donde a veces el mensaje de la historia política no lo deja muy claro. Y más cuando hay intencionalidades, ¿no? Mencionamos la revolución industrial, ese hecho portentoso que ocurre a partir de 1750 aproximadamente, surge en Inglaterra, sur de Escocia, después se va trasladando a Francia, Países Bajos, Alemania. Hecho portentoso. Cambios de todo tipo. Y dijimos, fue una revolución, ¿por qué? Porque cambió la calidad. Previa acumulación cuantitativa, viene el salto cualitativo, el hecho revolucionario. Primero hay que acumular cantidad de experiencia, de hechos, de inventos, de cosas. Después se pasa, en algún momento dado, se dan las circunstancias para dar ese salto. Bueno, hubo un cambio en todos los órdenes. Desde el ángulo económico, para resaltar por qué fue una revolución, esa primera revolución industrial, podemos decir que en esos 100 años se produjeron y acumularon tantos bienes como en toda la historia anterior de la humanidad. Queda claro que fue un salto revolucionario, ¿no? La capacidad de producir y de acumular bienes. Ahí el capitalismo pasa de su etapa comercial a la etapa industrial. Empieza a pasar, ¿no? Todos los pasos son graduales. No es que hay una fecha que de pronto al otro día cambió el panorama. Pero es un paso trascendental porque tiene implicancias en esta zona acá, esta colonia abandonada, perdida, sin importancia, que era la zona del Río de la Plata. Por eso vale la pena resaltar los efectos. Uno de esos efectos de la revolución industrial es que ese imperio español anquilosado empieza a tratar de moverse, porque si no le pasan por arriba, como le terminaron pasando. Entonces hay reformas de los Borbones que facilitan el comercio y la incorporación de Buenos Aires y Montevideo al comercio con otras colonias españolas y con España. Además, es elegida capital, Buenos Aires, como el puerto para la exportación de los metales del Potosí. La distancia por tierra era mayor, pero el recorrido era mucho menos arduo que ir de Potosí a Lima. Buenos Aires desplaza a Lima entonces y comienza a beneficiarse de lo que iba chorreando desde Potosí al puerto de Buenos Aires a lo largo del camino, con pequeñas actividades, construcción de carretas, provisión de mulas, de bueyes,
de paños, todo en función de Potosí, que era el centro. Los españoles deciden crear el virreinato del Río de la Plata, más que nada por una cuestión geopolítica, por las presiones de Portugal, especialmente sobre la banda oriental. Se abre el comercio colonial, como dije antes, en el año 78, y empieza muy lentamente a desarrollarse a partir de la creación del virreinato una actividad ganadera muy elemental, que da lugar también en ese propio poblado atrasado que era Buenos Aires a una actividad comercial. Lo interesante de destacar es que desde el vamos hay una presencia destacada del capital foráneo, del capital extranjero, especialmente inglés y francés, en esta actividad que comienza a desarrollarse, especialmente la comercial y la portuaria. Otro tema para destacar en este encuentro de hoy es que siempre decimos 25 de mayo de 1810 y vienen esas cosas que se establecen y después quedan así y parece que ya son así verdades. Y hay que preguntarse qué fue lo más importante, porque el 25 de mayo de 1810 fue prácticamente un paseo, un intercambio de insultos, unos puñetazos, algunos empujones, pero el cambio se produjo muy fácilmente, porque la fecha decisiva, y esto es algo interesante destacar desde el ángulo de la política, es 1806, cuando las invasiones inglesas. Ahí se produce la principal condición que nos posibilita después una revolución de mayo formal, pacífica. Los ingleses entraron a la ciudad de Buenos Aires con total facilidad. Las tropas españolas se rindieron, el virrey con otra parte de tropas se rajó a Córdoba. Es decir, no tuvieron inconvenientes. Y como ocurre siempre, el sector de más platita se entregó. Siempre lo hace, ¿eh? Esa es una de las características. Siempre el sector del privilegio, porque lo que prioriza es su privilegio. Y para salvarlo es llevarse bien con el nuevo que manda. Pero se da una pelea de reconquista de parte del pueblo llano de la ciudad de Buenos Aires, en ausencia de tropas españolas, que lo que hace es mostrar el valor de los porteños, la decisión de defenderse frente al invasor. Por más que el invasor venía con muchos criterios muy amplios, libertad de cultos. La única cosa que aparecía es rendirle nuevamente obediencia, jurarle al rey inglés, cambiar de un rey por otro. Estaban lejos los dos, así que no había. Pero bueno, lo que ocurre es que realmente el hecho de que la defensa contra la invasión inglesa queda en manos de los criollos, del pueblo de la ciudad, de las milicias populares, es un hecho clave, porque implica que a partir de ahí en adelante la fuerza estaba de este lado de acá. Se organiza, se disciplina y queda de este lado de acá. Con lo cual estoy diciendo que en política es muy importante generar las condiciones de fuerza, porque hay cosas que a otro le tenés que imponer una decisión. Se la tenés que imponer. Y a veces es más pacífica cuando tu fuerza es mayor.
porque el contrincante ni siquiera se atreve a pelear. Garantizás la paz o un tránsito pacífico cuando sos capaz de reunir de esta vereda de acá la mayor cantidad de fuerza posible, que no siempre puede ser el tema militar necesariamente. Sí, siempre. Es el pueblo movilizado, el pueblo convencido de algo, movilizado en la calle. Eso es decisivo en la historia y acá se demostró. Los regimientos españoles se disolvieron solos, rindiéndose, yéndose para Córdoba. Esa sustitución de tropas reales por milicias urbanas se dio sin lucha de ideas, sin lucha política. Se dio naturalmente. Es decir, es el punto de partida de un poder autónomo, 1806. Eso da lugar a que en el Cabildo inmediatamente cambie la correlación de fuerzas. Si ahora teníamos las tropas nosotros y mostraron su valía venciendo la primera invasión inglesa, el Cabildo cambia. Había antes un criollo y 10 españoles, y a partir de ahí son 5 y 5. Ya la cosa empieza a cambiar, también en el plano institucional y político. Y ese Cabildo de 5 y 5 hace un acto que estaba reservado a los reyes. Destituye a un virrey y nombra a un nuevo virrey, Liniers. Es decir, ejerce ya la autoridad con la prepotencia de ese poder ciudadano, respaldado en las armas, respaldado en una resistencia activa frente al invasor y respaldado por el triunfo frente a la primera invasión. Por eso yo creo que la fecha clave es 1806. Lo otro es una consecuencia, una derivación. Y este es un detalle interesante. Todo este fenómeno transcurre en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El interior no participa de esto. Es más, hubo lugares del interior que se resistieron mucho. Córdoba, Montevideo, por ejemplo. Entonces, este hecho trascendental, el primer paso que se da, transcurre en la ciudad de Buenos Aires. Y acá tenemos este dibujo con características de Villiquen, para los que vimos la revista Villiquen. Allá a lo lejos. Donde vemos la rendición frente al Cabildo. En la segunda invasión inglesa, mucho más fuerte, más numerosa, pero que de entrada fue resistida y no lograron tomar la ciudad, del general inglés Waylock. Lucía, decime. Excelente. Decime. O sea, espectacular, sí, muy bien. Sigo. El general Waylock se rinde a Liniers, y es bueno saberlo. Los ingleses, a partir de ahí, además de duras sanciones a los militares de ellos que perdieron, que se rindieron, cambian de táctica y deciden, bueno, acá por la fuerza e imponiendo, cambiando bandera, esto, lo otro, no, acá hay que entrar por otro lado. Y entraron por el lado donde ellos empezaban a ser expertos a nivel mundial, que es el comercio y el dominio económico, concretamente, ¿no? Espera, un segundito que corto y volvemos.